Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Ángeles vienen a ministrarme, tu Espíritu Santo a consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Ángeles vienen a ministrarme, tu Espíritu Santo a consolarme. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Este día, hermanos, el día del Señor, día de la palabra, día de que estudiamos la palabra del Señor. Esperando y saludándolos a todos, esperando que todos se encuentren bien de salud, mandándoles mis más calurosos saludos de parte mía y de la pastora, mi esposa, y esperando que todos estén bien en sus hogares, cuidándose y siguiendo estos estudios que estamos llevando a cabo de la guerra espiritual, la armadura espiritual, el Espíritu Santo, que vamos a seguir después de este estudio de la armadura espiritual. Continuaremos con el Espíritu Santo y todo va conectado, hermanos. Muy bien, estamos en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a ganarle tiempo al tiempo. Capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, y leemos desde el versículo 11 en adelante. Lo estamos leyendo cada vez que empezamos el estudio, cada semana. Yo sé que ustedes ya saben dónde están. Tal vez dirán, ¿por qué repite los versículos? Ya saben, pero para que los que no están siguiendo los estudios, hermanos, para los que están empezando con los estudios, sepan de qué estamos hablando. Leemos la palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole siempre al Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Paracleto, por excelencia, que venga y nos guíe, nos enseñe, nos ilumine, abra nuestros entendimientos y nuestros corazones, nos ayude a escudriñar su palabra. Le damos las gracias, Señor, porque la tenemos en nuestras manos, en nuestros corazones, y tú nos las has delegado. Es nuestra responsabilidad en llevarla, enseñarla a aquellos que no la conocen. Ayúdanos a aprenderla, ayúdanos a retenerla, ayúdanos a aplicarla, Señor, en nuestras vidas sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén. Estamos hablando de Efesios capítulo 6, hermanos, todos. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la fortaleza y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz.
Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. La semana pasada estábamos hablando de la tentación, hermanos. La tentación. Habíamos dicho que Dios no tienta a alguno, ni es ni de nadie, ni se deja tampoco de ser tentado por alguno. Entonces la tentación, concluimos que la tentación viene del diablo, por supuesto, ¿verdad? El Señor permite la tentación en nuestras vidas, el Señor lo permite para nuestro crecimiento, para la madurez, el crecimiento de nuestra fe y la madurez de nuestra fe. Pero Él no tienta a alguno. Bien lo dice la palabra, hermanos. Entonces habíamos hablado que explicamos el proceso de la tentación. El proceso de la tentación consiste en que Satanás viene y nos tienta. Nosotros somos atraídos por la naturaleza caída que está en cada uno de nosotros. Entonces las pasiones que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Esas actúan como un imán hacia la tentación, hacia el cebo que avienta el enemigo. Luego dice Santiago que el pecado es concebido dentro de nosotros. Es decir, nace el pecado. Una vez que la tentación y la carne pecaminosa se atraen una a la otra, concibe el pecado dentro de nosotros, hermanos. El pecado siendo cumplido engendra muerte. Pablo lo dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Este es el proceso por el cual el diablo quiere tener y tomar control de cada uno de nosotros. Existen miles y miles de maneras en las que el diablo puede encendernos, hermanos. Habíamos hablado de la manera que el diablo enciende a través de sus dardos de fuego. Los dardos que avienta. Y si no tenemos el escudo de la fe, pueden penetrar. Aunque nosotros tengamos la armadura, pueden hacer daño esos dardos. Entonces, hay muchas maneras, repito, que el enemigo puede lanzar sus dardos, miles de maneras, ¿verdad? Vean el texto. Él manda el fuego del mismo infierno, hermanos. El mismito infierno manda sus dardos. Capítulo 2, versículo 6. Estamos leyendo Santiago, estamos en el libro de Santiago ahorita, hermanos. Yo les diré cuando cambiamos de libro. Ahorita estamos con Santiago. Dice, la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Pero existen otros miembros que pueden también producir ese fuego, ¿verdad? Que pueden prender, pueden producir ese incendio, ¿verdad? Y que proceden, por supuesto, del infierno. Y lo podemos ver en los jóvenes en las iglesias, ¿verdad? Puede ver, los atacan de diferentes maneras, ¿verdad? Y los vemos cómo son atacados, oprimidos, tentaciones que les vienen a los jóvenes, no solamente en las iglesias, en sus escuelas, con sus amistades, etcétera, etcétera. Viven una vida muy difícil en el aspecto de la espiritual, que son creyentes, pero a la vez el mundo los está tentando, el enemigo los está tentando a través de todo lo que los rodea, sus amistades, las escuelas, la escuela donde van, en fin, es un mundo que se encuentra y están ellos en un crecimiento espiritual todavía que no alcanzan la madurez, y es por eso que necesitan de nuestra ayuda como padres, hermanos, de nuestra guía, por supuesto, y mucha oración para que el Señor los guíe y los dirija en los pasos del Señor. Vemos en los jóvenes en las iglesias una de las más grandes tentaciones que tienen es la lujuria sexual. Vivimos en estos tiempos modernos en los cuales la sexualidad se ha disparado por los aires, hermanos. Ya la libertad ya se ha vuelto libertinaje. Es decir, jóvenes
que se unen a jóvenes, viven lejos de estar casados, viven unidos, ¿verdad? Mantienen relaciones sexuales a temprana edad, en fin, hacen uso del sexo y abuso del sexo, hermanos. Caen en la lujuria sexual. Los protegemos en las iglesias, les hablamos en las iglesias, tienen clases bíblicas en las iglesias, los exhortamos en las iglesias, pero en los hogares los descuidamos, no sabemos sus amistades, no sabemos qué hacen, a dónde van, qué dicen, en fin, muchas veces descuidamos a nuestros jóvenes en los mismos hogares. Entonces, la sexualidad no debe tomarse como un tabú, no debe tomarse como algo que es completamente pecaminoso, hermanos. La sexualidad es un regalo que Dios nos dio. Puede ser, pero ese mismo regalo lo puede tergiversar, trastornar, ¿verdad? Y transformar en algo que sí puede ser pecaminoso. Entonces puede que sean dardos de fuego que nos enciendan otro tipo de fuegos, dardos de fuego. El diablo, como dije, sabe qué botones presionar, la debilidad que tú tienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que te obsesiona, qué es lo que que inclinas más por eso. Y sabe que te puede mandar ese dardo, este cebo, ese dardo de fuego, para que la carne pecaminosa que existe en cada uno de nosotros se una a ese dardo, a ese cebo, y se incendie, se inflame el individuo. Puede ser tratarse de negocios, hermanos, puede ser orgullo, incredulidad, ya hablamos un poco de la incredulidad, celos, avaricia, codicia, o con mucha frecuencia el problema está en la mente, hermanos. Que eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos del casco de la salvación, después de este estudio del escudo de la fe. Entonces, ya hablamos un poco de eso, que nuestra mente tenemos que tener cosas positivas, ¿verdad? En Filipenses hablamos de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, todo el capítulo 4, cómo debemos de mantener controlar esas ansiedades, temores, ¿verdad? Fobias y todas esas cosas que entran a nuestra mente. Entonces todo eso está en el capítulo 4 de Filipenses. Léanlo, ya lo vimos, hermanos, pero lo vamos a ver más adelante, repito, cuando veamos el casco de la salvación. A veces viene el enemigo con mentiras acusadoras, que hemos hablado muchas veces, que es lo que más acostumbra el enemigo a atacar, con pensamientos de blasfemia. ¿Acaso nunca ustedes han estado en sus devocionales, en momentos de adoración, oración, y de pronto viene un pensamiento de blasfemia, un pensamiento completamente que no viene y procede de Dios, por supuesto? Y ustedes no saben de dónde viene, no vino de su corazón. No fue algo que estaba previamente pensado. No vino de ustedes mismos. Y dicen, ¿qué pasó? Y se preguntan, ¿qué pasó aquí? De pronto me viene este pensamiento. Luego vienen las ideas de que yo soy una persona terrible, soy una persona miserable, soy un pecador. Mira nada más qué pensamientos me vienen a la mente, etc. Y se empiezan a condenar uno mismo. Eso es clásico, hermanos, clásico. Por ahí es una manera en que el enemigo también le gusta atacar, ¿verdad? Jugar con nuestra mente, jugar con nuestros pensamientos. Tengamos eso en cuenta cuando nos sucedan esos pensamientos fugaces que de pronto vienen en nuestra mente. Máximo cuando nos encontramos en momentos apartados con Dios. Reconozcamos que no vienen de nosotros mismos, hermanos. No vienen de nosotros mismos. Vienen, ¿verdad? Son dardos de fuego del diablo, como dije. ¿Verdad? El corazón puede ser afectado por dardos incendiarios, inflamables, que quieren infundir también, que quieren o pretenden infundir odio, ¿verdad? Hacia otros. Ese odio que quieren, esos dardos que vienen a tu corazón, mi corazón. Y la intención, el propósito de esos dardos al llegar al corazón es de que engendren, crezcan y produzcan odio. El odio hacia otros, hacia tu hermano, hacia familiares, seres queridos, qué sé yo. Entonces,
Cuando el diablo lanza esos dardos a nosotros, la mayor equivocación o el mayor error que cometemos es no apagar ese dardo de inmediato, no apagarlo de inmediato. Hay que apagarlo inmediatamente, hermanos. ¿Cómo? Por fe. No van a tener una cubeta de agua, hermanos, y apagarlo. Lo apagamos, ese dardo de fuego que viene al corazón, de odio, de rencor, de falta de perdón, de rencilla, todo eso hay que apagarlo inmediatamente, porque se enciende, hermanos, si lo dejamos ahí. Y hay que apagarlo por fe, por el escudo de la fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada del escudo que usan los romanos? Cómo está compuesto de madera, 3 capas de madera, y aparte usan pieles de animales, ¿verdad? Y lo usan de cuero, y aparte todo eso lo empapan, lo mojan, ¿verdad? La intención de mojar ese escudo es para que cuando los enemigos de Roma aventaban sus dardos de fuego, sus flechas de fuego, al pegarle en el escudo se apagaban inmediatamente. No se incendiaba el escudo, no se incendiaba. Si hubiesen llegado al romano, al soldado, sí lo hubieran quemado, lo hubieran matado, ¿verdad? Pero por eso es la intención de apagarlo con el agua que estaba empapado. Nosotros tenemos el agua del Espíritu Santo, hermanos, el escudo de la fe. Por eso hay que apagarlo de inmediato. Hay que apagar ese pensamiento que viene, ¿verdad? Porque una vez que empieza el incendio, hermanos, una vez que empieza a crecer ese incendio dentro de nosotros, el fuego, es muy difícil apagarlo. Por eso es que hay tantos creyentes caminando con esas raíces de amargura, de odio, de rencor, de falta de perdón, porque recibieron esos dardos y lejos de apagarlos inmediatamente con el escudo de la fe, los dejaron que crecieran, que echaran raíces y crecieran, hermanos. Debemos aprender a usar el escudo, hermanos, de la fe y protegernos. Proteger nuestra alma, proteger nuestro cuerpo y proteger nuestro espíritu en su totalidad. Y hablamos de eso, que el Señor quiere salvarnos no solamente el alma, quiere salvar el cuerpo y quiere salvar el espíritu, su totalidad. Pues eso es lo que hace el escudo. El escudo cubre y protege toda la persona, todo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es lo que hace el escudo de la fe. Bueno, vamos a hablar un poco del escudo de la fe. Pero primero vamos a hablar de la fe. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16. La vida del creyente, hermanos, nuestra vida de creyente, cristianos, es fe. Fe desde el principio, fe hasta el final, hermanos. Fe desde el principio y fe hasta el final. Toda la carrera del creyente, del cristiano, es la carrera de fe. Por eso Pablo dijo al final de su carrera, cuando ya iba a ser entregado, cuando el Señor ya lo iba a llamar a casa: he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. La batalla que estamos peleando nosotros todos los días. Él dice: he peleado la buena batalla de la fe. He ganado. Ahora me espera la corona de gloria, la corona de vida. Nosotros también vamos a decir eso, hermanos, cuando el Señor nos llame. He peleado la buena batalla de la fe. He ganado. Ahora me espera la corona de vida, la corona de la gloria. El justo por su fe vivirá.
Es una cita que encontramos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento 3 veces, hermano. Nuevo Testamento. Es el gran versículo que Martín Lutero descubrió y redescubrió, y sobre el cual la Reforma fue edificada. La Reforma, o sea, el protestantismo, lo que se conoce como el protestantismo. Martín Lutero. El saber y entender que no tenemos justificación delante de Dios o ante Dios por nuestras obras, hermanos, o nuestro esfuerzo de lograrlo. No importa mucho que te esfuerces por lograr ser justo delante de Dios, no importa cuántas obras quieras hacer, no podemos justificarnos delante de Dios por eso. Si no es solamente a través de la fe, es que Dios, por la fe y a través de la fe, es por la cual Dios nos acredita, ¿verdad? Nos acredita, nos da esa luz verde, ¿verdad? Ese acto, esa fe, ¿en qué consiste? Pues fácil, en el acto, en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario, en su resurrección. El justo por su fe vivirá. Las 3 veces que encontramos esta cita, hermanos, en el Nuevo Testamento, la primera es aquí, como la que acabamos de mencionar, Romanos, ¿verdad? En Romanos. La segunda, lo vamos a ver cada una de ellas. La segunda está en Gálatas, capítulo 3. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y en cada una hay diferentes énfasis, hay diferentes, no enseñanzas, pero una diferente motivación, una diferente manera de dirigir este versículo. Vamos a verlo. Con el fin de mostrar a cada uno de los que leemos la palabra, cada cristiano, ¿verdad?, que es fe desde el principio y es fe hasta el final de nuestra vida. El libro de Romanos, en parte, nos habla, de todo el libro de Romanos, gran parte de él nos habla de cómo una persona puede ser justa, ¿verdad?, ante Dios. Cómo podemos llegar a ser justos delante y ante Dios. Cómo podemos tener esa justificación, ¿verdad? Es decir, cómo podemos llegar ante Dios y Dios puede aceptarnos como sus hijos ya. Como por la sangre que nos cubre, la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Él ve la sangre de su Hijo que nos cubre. Esa es la fe que tenemos en su Hijo, en la obra redentora, en la obra que nos redime, en la obra del Calvario, en la obra de la cruz y en su resurrección. Y nosotros, al creer, depositar nuestra fe en esa obra salvadora, somos justificados ante Dios. Y el énfasis se encuentra en las primeras 2 palabras de esta declaración, las 2 primeras palabras. El justo vivirá por fe. Es decir, si quieres ser justo, si queremos ser considerados justos, porque antes de llegar ante los pies de Cristo Jesús, no éramos justos ni ser considerados justos. No importa cuántos rosarios te aventabas, no importa cuántas Aves Marías o Padres Nuestros te aventabas, no importa cuántas veces te confesabas frente al Tata Cura, no eras justo delante y ante Dios. No importa las buenas obras que hacías, no importa lo mucho que te esforzabas, no importa, no eras considerado justo delante de Dios. Es decir, Dios todavía no nos podía ver como hijos, no nos podía aceptar, no podíamos llegar delante de Él. Entonces, si quieren, el justo vivirá por fe. Las 2 primeras cosas, el justo. Si quieres
ser justo. Si quieres realmente ser justo ante Dios, la única manera es por fe y a través de la fe. La salvación es un don, un regalo. Nosotros la tomamos por fe. Es un regalo, es dado por gracia y es a nosotros al tomar ese regalo, lo tomamos con los brazos, con las manos de la fe. Esa es la salvación. Somos justificados ante ese momento. No es por obras, solamente por fe, hermanos. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros, ha hecho por nosotros. En el libro de Gálatas, la gran controversia era que algunos creyentes habían empezado en el Espíritu, es decir, recién nacidos, habían empezado así como nacidos de nuevo, ¿verdad? Y pero al ir caminando como creyentes quisieron perfeccionarse, quisieron ser mejores cristianos, quisieron perfeccionar su cristianismo en la carne. Todo lo que hagamos en la carne es basura, hermanos. Nada se puede hacer. Nuestras mejores justificaciones son como trapos de inmundicia, hermanos. Entonces, ellos que quisieron perfeccionarse, habiendo nacido de nuevo en el Espíritu, querían perfeccionarse en la carne, querían ser mejores creyentes. No se puede. Pablo los amonesta allá en el libro de Gálatas y les dice: el justo por su fe vivirá. Caminen, está diciendo, caminen en fe, caminen por fe, no por obras, no por la carne, por fe y en fe. ¿Cómo es que vives tu vida, hermanos? ¿Cómo es que vivimos nuestra vida cristiana? ¿Es por las obras de la ley o por fe? Luego en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, nuevamente la cita: el justo por su fe vivirá. Otra vez tenemos el versículo que Habacuc escribió allá en capítulo 2, versículo 3 de Habacuc. ¿Cuál es el énfasis aquí? Son simplemente las dos últimas palabras, hermanos. Por fe, por fe. En Gálatas eran las dos primeras, el justo. Aquí son las dos últimas, por fe. Sí, las dos últimas palabras, por fe. Veamos el versículo 1 del capítulo 11, hermanos. Capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, esa es la definición bíblica, la definición espiritual de lo que es la fe. Luego en el versículo 16, hermanos, ahí mismo: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llegue crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Vamos a resumir todo esto para ir avanzando y entendiendo lo que estamos hablando. Este cristianismo, todo cristianismo, que ¿verdad? No todos los cristianos, por supuesto. Hay cristianos que son cristinos, por supuesto, ya hemos hablado de eso. Pero el cristianismo bíblico, evangélico, hermano. El cristianismo, todo eso es acerca y gira alrededor de la fe, desde el principio hasta el final. Eso es. Fe al principio, fe hasta el final. Todo gira alrededor de lo que Jesucristo hizo en la cruz, de lo que es su muerte y de su resurrección. Pero como lo hemos estado hablando desde un principio, hermanos, de la armadura espiritual, de este estudio de la armadura espiritual de Dios, se trata de apropiarnos
No solamente decir yo tengo fe en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en lo que es en su obra redentora, y yo creo en su resurrección. Sí, 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 hermanos, eso es lo importante, la fe, creer en la obra. Pero también es importante de apropiarnos todo por fe. Es decir, tomar todo por fe, apropiarnos todo por fe, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Todo lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Derramó su sangre preciosa, pagó precio de sangre. Sangre de Cristo Jesús, sangre del Hijo de Dios. Por nuestro pecado nos limpió, nos lavó, nos hizo justos delante del Padre, hermanos. Somos coherederos, nos ha dado bendiciones espirituales en lugares celestiales. Nos ha dado su Santo Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Somos llamados hijos de Dios ahora. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos y caminamos en la luz. Hermanos, todo lo que nos da el Señor Jesucristo, todo lo que nos ha dado, todas sus bendiciones, todas sus promesas, todo lo que nos espera, la esperanza que tenemos, eso tenemos que apropiarnos de ello. Es lo que hemos estado hablando desde el principio de la armadura espiritual. Todas esas bendiciones, todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, que fue al Calvario, por lo que murió, por lo que derramó su sangre preciosa. Todo eso tenemos que apropiarnos nosotros. Y esto lo apropiamos por fe. Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y aplicarlo a nuestras vidas, por supuesto. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que vivir, tenemos que ser testimonio de todo lo que Jesucristo nos está dando, nos ha dado y nos seguirá dando. Sin esa fe, hermanos, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin esa fe, apropiarnos todo eso que nos ha dado, todas bendiciones, todas promesas, todo lo que nos ha dado, y aplicándolas a nuestra vida cada día, con fe, por fe y a través de la fe. Si no lo hacemos a través de eso, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, dice: es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración, escuchen, la demostración de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es lo que yo quiero, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ¿cómo demostramos cosas que no se ven? Bueno, pues por la evidencia, hermanos. La evidencia. En este mundo, en el mundo que vivimos, para llegar a corte, para llegar a hallar a alguien culpable, se necesita evidencia palpable, física, visual, material, etcétera, etcétera, para poder encontrar a alguien culpable de que cometió un crimen, etcétera, para poder enjuiciar a alguien. Es evidencia. Nosotros por ejemplo, en el ámbito espiritual, por ejemplo, yo creo que ustedes, para darles un ejemplo de lo que estoy hablando, de la evidencia, en el ámbito espiritual, lo que estamos aquí, de lo que habla el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos ustedes tienen evidencia del cerebro. Saben lo que es un cerebro, o sea, el cerebro, tienen evidencia del cerebro. Y todos ustedes saben y creen y no creen, sino saben con certeza que tienen un cerebro. ¿Por qué? Pues porque piensan, se mueven, tienen coordinación, ¿verdad? Aunque no pueden ver su cerebro, pero lo aceptan, y lo acepto por fe que ustedes y yo tengo cerebro. Amén. No podemos ver el viento. Otro ejemplo. No podemos ver el viento, pero siento los efectos del viento al salir ustedes a la calle. Sentimos el fresco del viento, ¿verdad? Entonces existen muchas cosas en el universo que son invisibles e imperceptibles al ojo físico, pero creo en ellas, pues tengo evidencia de ellas, tengo evidencia de que existen. De alguna manera o de otra, yo tengo evidencia de que existen. Pero la evidencia de la palabra de Dios
es lo que yo necesito por fe. Por fe. Por fe yo tengo la evidencia, tomo la evidencia que la palabra de Dios es verídica. Es decir, yo necesito tener fe para aceptar la evidencia de la palabra. Sin fe, hermanos, ustedes no van a poder creer en la palabra. Ustedes ya han hablado con gente que le han llevado la palabra y le ha dicho, pues dice la palabra de Dios aquí, dice la Biblia aquí, dice esto y esto. Entonces, de pronto los padres dicen, yo no creo en la Biblia. Yo no creo en el libro. Yo no creo que fue escrito por Dios. Yo no creo que fue escrito por el Espíritu Santo. Yo no creo eso. Entonces, ese tipo de personas no tienen fe. Esa gente no tiene fe. No tiene fe en la evidencia de la palabra de Dios. Este es fácil. Para aceptar la evidencia de la palabra de Dios, la fe, tenemos que tener fe, hermanos. Si ustedes no tienen fe, no van a aceptar y creer lo que dice la palabra de Dios. Todo. Muchas veces somos selectivos, tenemos fe selectiva, aceptamos ciertas cosas de la palabra y otras cosas, no la creo, no. ¿Lo aceptas todo o no lo aceptas? No, el Señor no dice que seamos selectivos, todo. Entonces, para aceptar la evidencia de la palabra de Dios, tenemos que tener la fe. La fe es la garantía de mi herencia celestial. Es decir, yo al tener fe en la palabra de Dios, voy a tener la garantía de mi herencia en el cielo. Si preguntan cómo sé que va a pasar todo esto, todo lo que dice la palabra de Dios, si preguntan cómo sé que todo esto va a suceder, bueno, repito nuevamente, una vez más, la fe es la prueba de lo que va a pasar. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. Su palabra es testimonio, hermanos. Es mi garantía. La tomo por fe. La palabra de Dios es mi garantía, es mi testimonio, y yo la acepto y la recibo y la creo por fe. Dios nos la da y a la vez nos da la fe. Fíjense ustedes, nos da la salvación y nos da la fe para que nosotros podamos creer, hermanos. Nos da la fe para tomarla, para aceptarla y para poder aplicarla. Sin esa fe, repito, hermanos, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día se han levantado diversas doctrinas, hermanos. Hemos hablado de muchas de ellas, algunas de ellas, y esas doctrinas falsas han existido desde tiempos remotos, desde tiempos bíblicos, desde tiempos de la Iglesia Apostólica. ¿Verdad? Así lo sabía también esas doctrinas falsas. Hoy en día esas doctrinas, su fin es el de apagar tu fe. El fin de esas doctrinas falsas es el fin de apagar tu fe y mi fe, de destruir tu fe, ¿verdad? Claro, esa es obra del diablo. Una de las doctrinas más peligrosas, más mortales, es la que enseña que el Espíritu Santo básicamente no existe. Murió con los apóstoles. Y en muchas denominaciones, ¿verdad?, su doctrina es básicamente esa. Y no voy a mencionar denominaciones, hermanos, para no señalar y apuntar dedos en denominaciones. Pero ustedes hagan su propia investigación, y denominaciones que tienen esa doctrina en la cual no creen, no aceptan, o piensan o dicen que el Espíritu Santo murió con los apóstoles, doctrinas falsas, doctrinas de demonios que hemos hablado antes, hermano. Entonces, se enseña del Padre, se enseña del Hijo, pero no se enseña del Espíritu Santo. No lo enseñan, no lo creen. Creen que lo que dicen que ya murió con los apóstoles. No creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en el fruto del Espíritu Santo. No sé qué enseñan, cómo enseñan cuando se trata del libro de Corintios, cuando llegan al libro de Corintios.
y quieren hablar de los dones y del fruto del Espíritu Santo. No sé. Se lo han de brincar. O cuando van a Gálatas, aquí habla del fruto del Espíritu Santo, capítulo 5. En fin, entonces, son doctrinas falsas, hermanos, son doctrinas falsas. Al rechazar al Espíritu Santo, rechazamos a Dios, hermanos. Al rechazar el mover del Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios. Entonces, ya no hay fe. Ya no hay fe desde ese momento. En el momento que hacemos a un lado el Espíritu Santo, ya no hay fe. ¿Verdad? Recuerden que el autor del libro de Hebreos, Pablo, por supuesto, nos dice por qué es menester que el que a Dios se llegue, crea que le hay. Es decir, que si nos acercamos en oración a Dios, estamos creyendo que hay Dios, está el Espíritu Santo, que nos está enseñando, que nos está enseñando a orar, nos está enseñando a clamar, Abba, Padre. Dice que es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, que va a recompensar a aquellos que le buscan. Lo que dice es que se debe de tener fe, hermanos. Es la fe con la que nos acercamos a Dios. Es fe con la que nosotros creemos que está Dios escuchándonos, ¿verdad? Que nos dice, acercaos confiadamente al trono de gracia, ¿verdad? Entonces es esa fe que nosotros nos acercamos y le derramamos nuestras oraciones y nuestras necesidades, nuestras peticiones, y sabemos que vamos a recibir ese galardón, esa recompensa, porque sabemos que Dios es Dios justo, es Dios fiel, y Él escucha la oración del justo que obra eficazmente, hermanos. Es la fe con la cual nosotros nos acercamos en la oración, en la intercesión, cuando nosotros clamamos a Abba Padre. Es la fe la que nos lleva, pero en el momento que rechazamos al Espíritu Santo, ya no hay fe, hermanos. Ya no hay fe ahí. Entonces, lo que aquí dice, debemos de tener fe para acercarnos a Dios. Y si queremos que Él escuche nuestras oraciones y peticiones y nos reciba. Jesucristo dijo en Mateo 12, capítulo 12, versículo 22 al 31, pero vamos a leer solamente el 31, el versículo 31, que dice, por eso os digo, Mateo 12, 31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Rechazar al Espíritu Santo, ignorar al Espíritu Santo, hacer a un lado al Espíritu Santo, es blasfemia al Espíritu Santo. No creer en el Espíritu Santo, no tener la fe en el Espíritu Santo, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no será perdonado. No lo digo yo de mi ronco pecho, Señor Jesucristo, Mateo 12, versículo 31. ¿Cómo se puede llegar ante Dios si no se cree que existe, hermanos? ¿Cómo podemos llegar ante Dios si hay una enseñanza falsa, una doctrina falsa en los corazones, que el Espíritu Santo no existe? ¿O se cree que es un fantasma o una fuerza, como lo creen algunas denominaciones, un poder dinámico o qué sé yo, como lo creen, esas ideas fantasmagóricas o ideas que se sacan, no sé de dónde lo sacan, este tipo de doctrinas, han de estar muy high cuando sacan esas doctrinas, hermanos. Hermanos, ¿cómo se puede llegar uno ante Dios si no se cree que existe? Bueno, ustedes recordarán que estábamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, vamos a leer. La semana pasada estábamos leyendo Santiago, capítulo 4, versículo 3. Bueno, vamos a leerlo hoy. Capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros delitos, vuestras lujurias, en vuestros placeres, en lo que sea. Pero si llegamos a pedir con doble ánimo,
Olvídense de pedir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago también, más adelante. Es decir, el hombre que viene ante el Señor en oración, Señor, yo vengo ante ti pidiéndote, Señor, que me perdones, Señor, mis faltas. Y por dentro uno está pensando, realmente no, a lo mejor quizás no me está perdonando, no me está perdonando, yo creo que no creo que me va a perdonar. O si uno llega pidiéndole al Señor, dando una petición por sanidad, lo que sea, yo no creo que me va a sanar. Yo no creo que va a escuchar mi oración. Y por delante, por un lado está orando y por otro lado está esa incredulidad. Gente de doble ánimo. Dice, es inconstante en todos sus caminos, hermanos. Si se pide con doble ánimo, olvídense de pedir. No pida mejor. Si el creyente es de doble ánimo, así lo será en todos sus caminos. Ahora pregunto yo, ¿cómo afectaría la incredulidad, la falta de fe, cómo afectaría al escudo de la fe? Esta pieza que estamos viendo, de la armadura espiritual, ¿cómo la afectaría? La persona que no tiene fe. Perdón. Bueno, pues no va a existir ese escudo de la fe, hermanos. Lógico. Persona que no tiene fe, que ignora el Espíritu Santo, que ignora que existe Dios. Persona de doble ánimo. Persona que tiene estas doctrinas falsas del Espíritu Santo. No tiene ni va a tener ese escudo de la fe. No importa cómo se diga cristiano, aleluya. No importa qué bonito hable o cuánto sepa de la Biblia. No tiene fe, no tiene escudo de la fe. Hermanos, no es imposible agradar a Dios sin fe. Y ese creyente que camina de esa manera está caminando sin agradar a Dios. Es un cristiano. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar la semana que entra, siguiendo hablando acerca del Espíritu Santo. Del escudo de la fe, por supuesto, el escudo de la fe, y hablando un poco del Espíritu Santo. Pero lo dejamos aquí. Mediten la palabra, mediten el escudo de la fe, lean su palabra, hermanos. Lean más del escudo del Espíritu Santo, hermanos. Hay tanto en la palabra, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, es todo del Espíritu Santo. El libro de Corintios Pablo habla también en el libro de Corintios. También de los dones, del fruto en Gálatas, hermanos. En fin, es tanto, toda la palabra está llena del Espíritu Santo, hermanos. Conozcamos al Espíritu Santo. Aprendamos más del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda verdad, que nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Él mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Dios, Espíritu Santo, Dios en nosotros, Emmanuel. Les exhorto, hermanos, que estudien más del Espíritu Santo, lean más del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a continuar. Todos estos estudios van a ser del Espíritu Santo. Ahorita estamos con la armadura espiritual, pero más adelante empezaremos con el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante tu presencia, en nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando tu nombre, glorificando tu santo nombre y dándote gracias por tu gran amor, tu bondad, por la misericordia derramada en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Padre, venimos ante ti en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, pidiéndote, Padre Santo, por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Pidiéndote, Padre Santo, por tu iglesia, por tus misioneros, por los evangelistas, por los obreros, por los pastores que enseñan y llevan y predican tu palabra por todo el mundo, Padre. Oramos para que tu palabra y el Evangelio sea llevado a todos los rincones de este planeta, Señor. Oramos por todos esos siervos tuyos, Señor, que arriesgan sus vidas por llevar tu palabra, Padre eterno, Señor. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, Señor, en todo el mundo, Señor. Te pedimos porque nos fortalezcas, nos ayudes a mantenernos firmes en los embates, en las pruebas, en las tentaciones, en las luchas que el enemigo nos quiere aventar con sus dardos de fuego, Señor. Que tengamos esa armadura espiritual puesta, Señor, que nosotros seamos
nuestra armadura sea nuestro estilo de vida como tú lo pides, Señor, ¿no? Nuestra condición de vida diaria, no solamente sea algo que nos pongamos cuando vengan las pruebas o las luchas, Señor, o las tentaciones, Señor. Padre, te pedimos por esta pandemia, Señor, porque tú le pongas fin a esta pandemia, porque tú apagues este virus, Señor, lo elimines, lo extingas, Señor, con el fuego maravilloso, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Fulmina y elimina, quema, Señor, este virus, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, por los que están en los hospitales, por los que sufren, por los que lloran, por los que han perdido sus seres queridos, por fortaleza, Señor, consuelo y confort, Señor. Por tu iglesia Montesión te pedimos por mis hermanos, por los seres queridos, por los matrimonios, por nuestros hijos, nuestros seres queridos, Señor, porque tú nos guardes y nos cubras, nos protejas contra todo mal, todo peligro, contra toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque del inmundo, contra todo dardo y todo fuego del enemigo, contra la mano del impío, la boca del perverso y del violento, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano y escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Ayúdanos a caminar contigo en el Espíritu, Señor, en tu Santo Espíritu, Señor. A hacer tu voluntad, a escuchar tu voz, a buscar de ti cada día. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras faltas. Y ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos, discípulos tuyos, ministros tuyos, Señor. A hacer tu voluntad como tú lo pides, Señor. Gracias, Señor, te damos. Nosotros oramos por todo esto, Señor. Yo me uno con mis hermanos en sus oraciones y en sus necesidades, en sus peticiones personales. Me uno a ellos en sus oraciones y las levantamos al trono de tu gracias, Señor, te pedimos que tú las recibas y les des respuesta a tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Nosotros oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Hermanos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, hermanos, acerca de los estudios o cualquier cosa que quieran ustedes preguntar, un texto o háblenme por teléfono, hermanos. El Señor nos los bendiga, cuídense. Saludos y abrazo a todos, hermanos. Hasta la próxima.